Compañeros, en esta oportunidad a nosotros como grupo nos ha correspondido dar una reseña de lo que es el ensayo. En primer lugar platicaremos sobre qué es el ensayo. El ensayo es el compendio de ideas de diferentes autores compuestas en un solo documento. Este tiene que ser de forma breve, tiene que ser concisa y tiene que estar escrita en un vocabulario formal. Las ideas que se tienen que dar para la realización del ensayo es la buena documentación que el mismo escritor debe de tener. Para todo esto necesitamos crear bosquejos, necesitamos crear una lista de ideas y de esta manera ya se tiene una guía más elaborada para la realización de dicho ensayo. Los ensayos son los criterios que uno va formando en referente a todos los documentos que uno ha leído sobre un tema o sobre una pregunta a la cual se le tiene que dar la respuesta. También el ensayo viene siendo una forma breve y formal sobre las ideas que se están investigando. En este caso, si vamos a responder una pregunta, a la hora de documentarnos tenemos que plantearla de manera formal sin usar lenguaje coloquial o sin usar un lenguaje que no esté adecuado al profesionalismo que se tiene. Entonces, antes de escribir un ensayo, podemos decir que necesitamos nuestra lista de ideas, nuestras preguntas clave y sobre todo debemos de tener bastante documentación que sustente nuestro ensayo. Después de la descripción que ya les dio el compañero sobre qué es un ensayo, les voy a hablar los pasos que se necesitan para poder realizarlo. Primero debemos de hacer una lista de ideas para poder argumentar y tener un orden con respecto a lo que vamos a hacer. Luego vamos a realizar un esbozo, eso es, también va a venir a complementar nuestras ideas. Y como paso último está el borrador o los borradores necesarios que se necesitan para poder empezar a escribir. También encontramos tipos de ensayo de acuerdo a lo que, de acuerdo al fin que necesitamos. Encontramos 4, está el literario, el científico, el crítico y el argumentativo. Y para los fines que nosotros estamos persiguiendo, en esta ocasión vamos a realizar un ensayo crítico. También tenemos 3 partes de nuestro ensayo y se dividen de esta manera. Como primer paso tenemos la introducción, el cuerpo o nudo del trabajo y la conclusión. En la introducción está dividido en 2 partes. La primera es realizar una breve descripción de manera general de lo que se va a hablar en el ensayo. Pues aquí se van a dar, como ya les dije, de manera muy general los aspectos que se van a ir desarrollando durante el ensayo. Y además, aquí vamos a poder argumentar y vamos a poder interpretar lo que vamos a hacer. En el cuerpo o nudo del trabajo vamos a ir ya desarrollando lo que se hizo en la primera parte de la introducción. Aquí se va a poder observar la capacidad que tiene el escritor de poder argumentar y de poder organizar todas sus ideas que ya se tuvieron en los pasos anteriores. También dependiendo de los fines que se persigan para el ensayo, vamos a poder tener unas estrategias. Y la primera es el análisis, la comparación, la definición, la clasificación, que es como que muy similar al análisis, y la causa y efecto. Y como último paso para nuestro ensayo está la conclusión. Es como que todo lo contrario a lo que ya se dijo en la introducción, y aquí vamos a poder extraer las ideas más importantes o las ideas más esenciales del trabajo y quedarnos con esa parte de nuestro ensayo. Como parte de la metodología que se emplea dentro de la disciplina de trabajo social, los métodos aplicados para la investigación social derivan de gran importancia para la recopilación de datos, mismos que respaldan los informes utilizados dentro de los contenidos. A través de la investigación se hace énfasis en la aplicación de los métodos como axiológico, deductivo, inductivo, analítico y sintético, según la autora Adriana Herrera.
También hicimos énfasis en la teoría del autor. Sergio Bastar nos hace énfasis en el método deductivo e inductivo. Como objetivo académico se tiene el fortalecimiento y la apropiación de la estructura de un ensayo, en el cual se puede sintetizar de manera analítica y crítica sobre los diferentes métodos que a continuación desarrollaremos. ¿Qué es el método? El método dice que es el que descubre, justifica o explica qué y cómo se producen los fenómenos. También definiremos uno de los métodos, el cual es el método científico, que nos habla de los pasos que se deben dar para descubrir una serie de conocimientos nuevos. ¿Cómo realizaremos método científico en la investigación? Lo vamos a aplicar por medio de las preguntas o dudas que puedan surgir, a las cuales les queremos dar una respuesta o una solución. A esta parte se le conoce como el surgimiento de una hipótesis. Como todo método cuenta con características. Las características de este método es que es fático, que trasciende los hechos, verifica empíricamente, es autocorrectivo y es objetivo. ¿Cómo se utiliza en la investigación? Por medio de la aplicación de pasos, como lo decíamos. El paso número 1 es el de la observación, porque en la cual empieza a surgir el interés por un hecho social o natural, y aquí se da el primer acercamiento al problema que queremos investigar. Como segundo paso se tiene el planteamiento del problema. Aquí es donde se delimita qué queremos conocer y se da por medio de la formulación de una pregunta. El tercer paso es el marco teórico. El marco teórico es donde se van seleccionando todas las teorías o conocimientos ya plasmados que nos ayudarán a conocer el contexto en el cual nos involucraremos y el cual estaremos investigando. En base a lo explicado, ejemplificaremos los pasos que se deben utilizar. Por ejemplo, la observación. Podríamos utilizar un hecho de la realidad o el contexto en el que vivimos. Por ejemplo, los niños víctimas del abuso sexual de sacerdotes. ¿Cuál sería nuestro planteamiento del problema? Sería más o menos así. Los sacerdotes seguirán violando niños. Esto va en forma de pregunta, como ya lo habíamos dicho. Nuestra hipótesis sonaría algo así. ¿Seguirá existiendo encubrimiento por parte de la Iglesia que dice venir a salvarnos? El tercer paso, que es el marco teórico, recopilamos todos los antecedentes o investigaciones que se hayan dado ya acerca de este tema. En la hipótesis quedaría plasmada de la siguiente manera. ¿Seguirá existiendo encubrimiento por parte de la Iglesia que dice venir a salvarnos? Y el análisis de resultados quedaría o se realizaría por medio de una indagación y una documentación de nuestra experiencia. Sobre los métodos que se utilizan para el estudio de las ciencias factuales. Como bien sabemos, son aquellas que se basan desde el estudio de los hechos a base de la observación. Como primer método encontramos el axiológico, el cual nos indica el proceso de recopilación de datos desde distintas perspectivas, los cuales se presentan mediante un diálogo. Se presume que si el contrario se allana, es porque el otro tiene razón. También encontramos el método deductivo e inductivo. El deductivo consiste en partir de juicios desde lo general hasta lo particular, a diferencia del inductivo, que parte de lo particular a lo general. Los autores como Descartes nos hablan de que estos métodos dan sentido a la investigación científica, realizando experimentos verificables. Como tercer método encontramos el analítico y el sintético. Este siguiente método también es un proceso que consiste en descomponer todo por partes para el estudio de cada uno de ellos. Como complemento se tiene la observación. El proceso sintético es el que acompaña al proceso analítico.
En este se presenta el resultado de la exposición del razonamiento del estudio previo del análisis. Y como por último encontramos el empirismo sociológico, y este nos habla de la reunión de datos estableciendo lo tangible, visible y comprobable por la experiencia. Encontramos el empirismo sociológico, el cual consiste en la recopilación de datos estableciendo lo tangible, visible y comprobable por la experiencia práctica, como el único punto que demuestra la verdad, dejando los conceptos racionales fuera del conocimiento formal. Dentro de los métodos tenemos 6 métodos, y estos son el método funcionalista sociológico, el método funcionalismo, el método materialismo dialéctico histórico, el método cuantitativo, el método cualitativo y el método estructuralismo. El método funcionalista sociológico, el método funcionalismo, el método materialismo dialéctico histórico, el método estructuralista, el método cuantitativo y el método cualitativo. El método funcionalista sociológico está por el autor Talcott Parsons. Este dice que es un sistema integrado y tiene 3 aspectos y 4 niveles. Los 3 aspectos son teoría como sistema cerrado, preocupación por el orden social y construcción progresiva de acciones integradas. Los 4 niveles de proceso científico son intento de adquirir conocimiento racional, formación de posiciones teniendo relación con la observación y verificación. La tercera son técnicas. Dentro de las técnicas está la estadística, el estudio de casos y entrevista. Y la número 4 es la verificación de procesos, proporcionando en la validez de los métodos. Está el método número 2, que es el método funcionalismo. Este método es por Emily Durkheim y dice que es una función de satisfacción de necesidades. Tiene aspectos que ella considera que es el conjunto social, que tiene como unidad. La unidad está integrada por partes. El cuerpo social en equilibrio. El cuerpo social se encuentra en restaurar el equilibrio y también tiene las normas de conducta humana para preservar el equilibrio social. Tenemos también el tercer método, que es el método en el materialismo dialéctico histórico. Esto es por los autores Marx y Engels. Este estudia los hechos sociales. Tiene conciencia que el mundo está en constante movimiento. Dice que dialéctico es porque la realidad está en constante movimiento, e histórico, que estudia al ser humano como producto o relación a las fuerzas de producción. Tomando en cuenta la concepción materialista de la realidad, historia de momentos o fenómenos, dinamismo de la naturaleza y la sociedad, hechos sociales y hechos reales. También se toma en cuenta la realidad social en la dialéctica, y también tenemos el cuarto método, que es el método del estructuralismo. Este es por el autor Levi Strauss. Este autor tuvo impacto en la sociología, en la matemática, en la lingüística, en la política y la antropología. Él propone 3 etapas. Una es la observación de lo real. Se considera la realidad de forma positiva, burda y simple. Está la segunda etapa, que es la construcción de modelos de pensamientos para elaborar y tratar una estructura de los objetos. El número 3 es el análisis de la estructura, razona, el descubrimiento de la estructura sin alterar el orden social. El otro método, tenemos el quinto método, que es el método cualitativo.
Este registra conductas, registra conflictos masivos, no se relaciona con el objeto de estudio, alterando a los individuos de manera externa. Como bien sabemos, el cualitativo describe todos los aspectos de la investigación a realizarse. Está el sexto método, que es el método cuantitativo, y este participa directamente con el investigador. Son descripciones de audios, videos o información que ya se tenga obtenida. Tenemos el quinto método, que es el método cuantitativo, que dice que registra conductas, registra conflictos masivos, no se relaciona con el objeto de estudios, alterando a los individuos de manera externa. Este método es más que todo relacionado a números, y dentro de la investigación se van ingresando más fórmulas numéricas. Está también el sexto método, que es el método cualitativo. Esta es una participación directa con el investigador y es la descripción de videos, notas o audios que se tengan. Podemos dar un ejemplo dentro de estos métodos. Existe el método, dentro del ejemplo podemos tomar el nivel grupal y comunal. Para poder nosotros perfilar un proyecto debemos conocer el historial de las personas, lo cual nos indica el método funcionalista sociológico, que dice que hay que estudiar al ser humano y su historia. Para poder perfilarlo de mejor manera, debemos conocer lo que se ha tenido anteriormente y darle un plan de tratamiento que permita la mejora de un grupo. Dentro de los ejemplos podemos tomar la realidad nacional, la cual nos indica el funcionalismo, que dice que hay que partir de lo que se esté viviendo en ese momento para poder realizar una investigación. Método aplicado en la investigación de las ciencias naturales. Dice que dentro de esta está el método experimental, el cual se rige por dos características. Una de ellas es el manejo de las condiciones en las que se encuentra un fenómeno social. Las técnicas utilizadas son la intervención, está adecuado en la intervención sobre el manejo del objeto. Las técnicas utilizadas van a ser acorde a la intervención directa del objeto. Está la primera, el manejo del aporte de mecanismos, la selección de los materiales y sujetos adecuados. La técnica general de sistemas dice que es una identificación avanzada de la tecnología regida al sistema y de la información. Dice que las técnicas generales de sistemas identifican avances tecnológicos para una sistematización. Su sustento es la filosofía. La hermenéutica dice que es otra metodología científica, la cual se caracteriza por impartir sus beneficios de un fenómeno, de lo que lo rodea. Como enfoque de trabajo social, el método experimental nos ayuda a ver el fenómeno en sí, cuál es lo que lo rodea y qué es lo que lo produce. Entonces, el método experimental es una forma de tal de que nos da técnicas, nos da una visión de ver más allá de un fenómeno. Grupo llegamos a la conclusión de que la investigación científica nos permite la obtención del sustento teórico, el cual valida la información adquirida durante un proceso de investigación de un fenómeno social. Para la investigación es importante la aplicación de diversos métodos, según la metodología que esté aplicando el investigador, la cual rige estrictamente el proceso y aplicación correcta de un método. El método, a su vez, nos brinda los insumos necesarios para la selección de las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar durante el proceso. Cabe mencionar que algunos métodos no nos brindan esos insumos necesarios para la aplicación de las técnicas e instrumentos. Es por ello que el investigador tiene que hacer uso de su conocimiento para crear nuevos insumos, nuevas técnicas y nuevos instrumentos. En lo anterior cabe hacer mención de que podemos resaltar
la interrelación entre investigación, metodología, métodos e instrumentos como un proceso que rige la investigación científica.